Juan Lucas, para los que no sepan o pueden no conocerlo, es psicólogo clínico. Su especialidad es en fobias, estrés postraumático y ansiedad, ¿cierto? Correcto. Buenísimo. Y la historia que todos sabemos de Juan Lucas, y que con eso termino la presentación porque me voy a ir directo a las preguntas, a las dudas, a la carnita, es que tú entraste a este mundo. Todos tenemos un por qué entrar a este mundo y por qué querer compartir nuestras vivencias. En mi caso fue una depresión por un tema de una ruptura amorosa, pero en tu caso fue una enfermedad que no podías sanar mediante la medicina tradicional y que acabaste sanando con el poder de la mente. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, sí, así fue hace 22 años, cuando tenía 21 años. Y bueno, ahí empezó como un despertar muy fuerte en mi vida. Estaba en tercer año de la carrera de psicología y me habían dicho que no tenía cura esa enfermedad, no había tratamiento, no había medicina, no había nada para que pueda hacer la medicina para mí. Entonces empecé a practicar la visualización. Era una herramienta que tenía así como muy desordenada, no tenía ningún método, nada. Y bueno, me sané, estuve como un año en cama, 7 meses enfermo. Me sané con el poder de la intención, con la divinidad que cada uno tiene. Y ahí cambió mi vida para siempre. Fue un antes y un después. Cambió mis emociones, mi manera de pensar. Después fueron 7 largos años para sanarme la columna. eh, Porque bueno, fue un año en cama sin masa muscular. Sí, Deprimido seguramente. sí, me deprimí también emocionalmente, obviamente, porque cuando estabas mal del hígado era una hepatitis muy rara, que había 10 casos en el mundo, y cuando estás mal del hígado no tienes energía, el hígado es un órgano vital para el metabolismo y para la energía, entonces estaba muy deprimido, sin ganas, sin energía, era piel y hueso, había bajado muchísimo peso, 15 kilos, que para mí es muchísimo, pues siempre fui delgado. Y entonces cuando después de 4 meses de visualizar, al séptimo mes, octavo de enfermedad, me da el hepatograma bien, me da los análisis bien, empezaron otros problemas, pues me paré y lentamente retomé mi universidad, mi trabajo, se me desplazaron 4 vértebras dorsales porque no tenía masa muscular que sostenga la columna, y ahí empezó mucho dolor, y bueno, 7 años de búsqueda con terapias alternativas, visualización, meditación. Me dijeron que nunca más iba a correr nada y eso no sucedió. Y desde ese entonces hago mucho deporte. Hace poco corrí un triatlón y corrí muchos triatlones, así que Sí, yo te he visto ahí en tus redes sociales, súper deportista, bicicleta, montaña, triatlones y demás. Pero ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo visualiza? ¿Quién te dijo piensa positivo? ¿Quién te dijo haz todas estas cosas que tienes que hacer o que hiciste para salir de ese tema? Porque yo creo que la principal causa de sufrimiento por cualquier razón en el mundo es el no conocer las herramientas correctas ujú. para aplicarlas hacia mejorar. En el amor, en la salud, en el deporte, en el dinero, en lo que tú quieras. ¿Quién le dijo a Juan Lucas todo esto o cómo lo descubriste o cómo llegaste a ese despertar? Totalmente de acuerdo contigo. La información y romper ignorancia en ciertos temas y tener información y herramientas es la diferencia en todos los temas. No hice ningún curso ni nada, por esa época no había cursos online, no había nada así al alcance. Mi madre era psicóloga y siempre buscaba terapias alternativas que no sean de terapia tradicional. Y ella siempre fue como mi maestra de niño, me decía el poder de la visualización, el poder de la intención. Así que en ese momento puse en práctica todo lo que ella me había enseñado indirectamente y la veía trabajar y la veía enseñar eso a los pacientes. Así que ella fue la que me inspiró a empezar a hacerlo. Ok, o sea, tu mamá tenía conocimientos y te los Sí, transmitió. Fue como tu mentora. exacto. Sí, en Ok. ese momento sí. Después de que terminé mi carrera de psicología, ahí estudié con médicos, con científicos, con maestros espirituales, que unen ciencia y espíritu y todos dicen lo mismo con diferentes palabras en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Que eso es increíble porque en la época en la que vivimos nosotros ya actualmente, gente como tú y como yo siempre recomendamos que tengan un mentor. O sea, siempre tienes que estar con alguien que te diga lo que ya vivió, que ya recorrió el camino que tú quieres recorrer
en el área que quieras de tu vida para que puedas encontrar las respuestas mucho más fácilmente y llegar a tu destino mucho más rápido. Las librerías están llenas de libros, el internet está lleno de cursos, las redes sociales de cosas, y aún así la gente no pone atención. Y es que hay una frase que me encanta, y con esto te voy a hacer una de las primeras preguntas ya de mi entrevista, que va a estar jugosa, que dice: pensar es la más difícil de las tareas y por eso hay poca gente que lo hace. Como que nos da hueva, ¿no, Juan Lucas? Aún sabiendo que todo el tema, todo lo que vivimos está en la mente, nos da hueva tomarnos el tiempo. Preferimos estar distraídos en TikTok, preferimos estar distraídos tomando una cerveza o en la televisión o X cosa, en vez de darnos ese momento de autorreflexión. ¿Podrías tú afirmar que todo lo que vivimos, somos y hacemos empieza en la mente o no? O las circunstancias externas hacen que nosotros seamos como somos o vivamos lo que vivimos. Sí, es muy buena la pregunta y voy a dividirla en dos. Es como tú dices, el cerebro por un lado es perezoso, no le gusta aprender cosas nuevas, porque requiere energía, utiliza energía, glucosa la misma que tus músculos utilizan al correr. Entonces, al aprender ideas nuevas, tiene que consumir energía y tiene que hacer redes neuronales nuevas, que son nuevos circuitos que no están surcados. Entonces, el cerebro prefiere lo viejo antes de aprender algo nuevo, aunque sea lo malo conocido antes que lo bueno por conocer. Entonces, siempre tienes que estar ganándole a esa pereza, a esa resistencia del cerebro. Y eso por un lado. Y por otro lado, somos adictos a las emociones. Somos adictos a sentir emociones que se han repetido a lo largo de nuestra vida. Y si sabes eso, puedes vencer esa resistencia al cambio. Y no somos víctimas del destino. Las cosas pasan y siempre van a pasar en la vida, pero el tema es, ¿qué haces con lo que pasa? Entonces yo creo que somos protagonistas, no víctimas. La adicción celular se puede ir transformando. El cuerpo se acostumbró a sentir emociones porque cada vez que sientes una emoción, el cerebro genera cierta química que va a tus células y esa química entra a los receptores de las células y tiene una gratificación química. Y luego cuando se va ese efecto, la célula entra en abstinencia, quiere más de esa química. O sea, quiere que vuelvas a sentir esa emoción conocida: miedo, enojo, angustia, celos, envidia, ansiedad, desesperación, a la que estuviste acostumbrado toda tu vida. Depende de tu historia, has tenido traumas y has tenido más emociones que son como de cabecera. Entonces nos hacemos adictos a esas emociones de cabecera que se han repetido mucho. Y cuando uno quiere cambiar, el cuerpo dice: no, no quiero que cambies, porque me quedo sin mi química, mi droga que estoy acostumbrado de toda la vida. Entonces por eso cuesta cambiar. Y no es de la noche a la mañana. Y por eso la mayoría de la gente abandona el proceso de cambio. Y usamos muchas muletillas, ¿no? Para, en vez de cambiar, agarrar el alcohol o agarrar el sexo o agarrar el chocolate o agarrar, para generar ese tipo de reacciones químicas en nuestro cerebro que a la Sí. larga no nos llevan a una autorrealización, sino nada más a hábitos de gratificación instantánea en vez de construir una felicidad a largo plazo. Yo te quiero preguntar si la meditación, porque yo sé que tú estás muy clavado en la meditación, podría lograr los mismos niveles de, llamémosle, felicidad, euforia, dopamina, lo que quieras, que el alcohol, que aventarte de paracaídas, que, o sea, hablando de que tú propiamente, controlándola, puedes llegar a tener esos mismos placeres y satisfacciones, o no, necesitamos Sí. temas externos. Totalmente, de adentro puedes tener toda la química de felicidad que necesitas para sentirte pleno, realizado, agradecido. Tenemos todo dentro y como tú dices, cuando hay un vacío interno, sobre todo cuando las personas no encuentran un propósito en la vida, una misión, una tarea específica a desenvolverse, entran en esa búsqueda de placeres temporales, como drogas, alcohol, tirarte el paracaídas, la adrenalina de relaciones disfuncionales. Entonces, los placeres esos momentáneos siempre van a terminar en abstinencia y vas a querer volver a lo mismo. Y siempre les digo a las personas, cuando tú meditas, cuando te conectas con tu divinidad, a tu manera, algunos le dicen Dios, espíritu, universo, presencia divina, yo superior, como quieras.
Cuando te conectas a una fuente de energía ilimitada, como es tu divinidad, como es el universo, como es el amor que puedes sentir en tu corazón, esa fuente es inagotable. Entonces, cuando tú obtienes placer de una fuente inagotable, no hay adicción. Cuando tú Ok. obtienes placer de una fuente agotable, como el alcohol, entonces se agota y vas a tener que tomar después más para tener el efecto, o una droga, o si tienes momentos de adrenalina, después tu cerebro va a necesitar más riesgo para fabricar la misma adrenalina y tus receptores lo tomen. Videojuegos, los niños, adolescentes, cada vez necesitan más horas para sentir placer con la dopamina que genera el estímulo de los juegos electrónicos. Entonces, es todo un desequilibrio químico que es importante conocerlo, pues si no, no sabes. Y, y esas fuentes son agotables, se agota, entonces siempre buscas por más, más, más. Si buscas tu propósito, tu sentido, a qué viniste, empiezas a dar y le encuentras sentido a tu vida, ya no buscas placeres momentáneos. Exacto. O sea, podrías afirmar, dicho esto, que la felicidad sí está en tu interior. 100%. Y hay Ok, que ¿y qué trabajar. pasa? ¿Qué pasa? Y perdón que te interrumpa porque lo quiero ligar a esto, porque yo, la comunidad que tengo, obviamente puede escuchar este tipo de cosas, de dopamina, de temas muy clínicos y podrían perderse porque la verdad es que nadie nunca nos enseñó estos temas en la escuela. Y entonces llega el día donde están solteros, sin pareja, o llega el día donde alguien con quien salían les deja de escribir o llamar o buscar, o entran a una relación que creían que iba a ser para siempre y terminan y empiezan a sufrir. Ajá. ¿Dónde empieza ese sufrimiento? ¿Empieza en el mensaje no respondido? ¿Empieza en la soltería? ¿Empieza en esa persona que dejó de buscarte? ¿O empieza en cómo tú ves las cosas y cómo te relacionaste con esas situaciones? Esto último, cómo ves las cosas y cómo te relacionaste desde tu historia y los traumas no resueltos, porque si tú tienes abandonos en tu historia, en tu pasado, traumas, te sentiste no querido, heridas en tu infancia, vas a repetir todo el tiempo en relaciones, en amistades, en parejas, en relación con tu jefe, jefa, compañeros de trabajo, con tu entorno, vas a repetir, tiendes a repetir historias por esta adicción que hablaba y porque no solucionaste las heridas. Entonces, en vez de responder, reaccionas. Entonces, no es que el sufrimiento está en cada cosa que pasa, es cómo percibes lo que pasa. Si sanas tu pasado, ya no percibes todo como peligroso, como abandono, como un peligro inminente. O sea, esta frase de no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa, lo que Sí. te trae buenas o malas consecuencias, es cierta, ¿no? Eso, y para poder hacer eso, de tomarte las cosas de una manera armónica, tienes que sanar el pasado, porque tu cerebro es una grabación del pasado. Entonces, si no sanas las heridas, vas a estar reaccionando todo el tiempo al pasado, no al presente. Exacto, nosotros estamos configurados principalmente de manera primitiva a la supervivencia y Ujú. luego por todas las vivencias que nosotros mismos tuvimos. Entonces, como cuando te quemas con la estufa, tú ya relacionas que la estufa quema, ¿no? Y Exacto. lo mismo, si tuviste una mala relación, crees que el amor es sufrir. Y si el deporte el primer día te costó trabajo ir al gimnasio, crees que es demasiado cansado. Se nos olvida que podemos reconfigurar esas conexiones neuronales de las que habla Juan Lucas mediante disciplina y hábitos nuevos. Y a mí me gustaría, Juan Lucas, que digo, si te puedes aventar 2 o 3 hacks que tú uses en tu día a día para este tema, o sea, para cambiar un hábito, para ver las cosas diferente, que fuera algo muy realizable. Yo sé que la meditación es muy realizable, pero en el rush y las prisas en las que vivimos, la Ujú. gente no se toma el tiempo. Entonces, ¿cómo pueden empezar a lo mejor encaminarse hacia eso, pero como beginners, como algo muy principiante? Bueno, lo que siempre les digo a las personas que están iniciándose, que es muy fácil, como una receta básica para empezar a estar bien, es la gratitud. Aprender a agradecer. Como un músculo se puede desarrollar, nada más que nunca nos entrenaron a eso, nos enseñaron a pedir y a ver lo que falta alrededor o en mi vida. Entonces, simplemente con que cierres los ojos y te sientes cómodo en un lugar tranquilo, si quieres pones música, si no en silencio, empieces a agradecer lo que tienes en tu vida. Agarras un cuaderno, una libreta y anotas todo lo que agradeces, todo lo que tienes, desde lo más básico que te parezca y obvio, nada es obvio, porque no es obvio que tengas salud, no es obvio que tus piernas funcionen, no es obvio que tengas para comer todos los días, no es obvio, es un regalo, es algo motivo para agradecer todo eso. Y si empiezas a fijarte en eso, empiezas a elevar el ánimo en cuestión de 3 minutos.
Totalmente de acuerdo. Damos por hecho todo lo que ya tenemos y nuestro instinto está siempre buscando lo que no tenemos y eso nos hace vivir en carencia, ¿no, Juan Lucas? No en la abundancia que nos da la gratitud. Exacto. Si pides o si te fijas en lo que no tienes, tu cerebro dice no tengo, tu sentimiento es de carencia, se envía una onda electromagnética al campo cuántico, que es esa energía que nos rodea, que está lleno de electrones, que Einstein nos enseñó, y te regresan más situaciones que te hagan sentir más carencia por encaje de frecuencia. Entonces, agradecer es todo lo contrario. El que agradece es porque ya recibió. Es la emoción por excelencia del que recibe, no del que no tiene. Entonces, si estás agradeciendo, estás enviando una onda electromagnética al campo cuántico, a tu entorno, de que ya tienes y estás feliz. Entonces atraes más situaciones y percibes todo lo que viene como algo nuevo para seguir agradeciendo. Eso en primer lugar. Anotar todo lo que sí tienes y agradecer. ¿Puedes Después, llegar a agradecer una situación no favorable aparentemente en un inicio? O sea, una ruptura, ¿puedes llegar a agradecerla? en el inicio es difícil, tienes que tener mucha práctica, y después las personas que vienen a mis retiros avanzados, hacen los programas avanzados, ahí sí lo pueden empezar a hacer porque ya sanaron mucho, pero en el inicio, para los que están empezando, es difícil agradecer algo que dolió. Pero cuando lo sanas y después le buscas el sentido, yo les enseño a las personas a buscar el para qué, no el por qué, sino para qué pasó eso. Si haces todo ese trabajo interior, el tiempo que te tome, sí terminas agradeciendo hasta lo que más dolió, porque ves y conectas los puntos de cómo eso te obligó a desarrollar actitudes, dones que tú tenías y que te enseñaron algo. Fueron los mejores maestros y maestras, esas personas que más nos dolieron. O sea, en un principio recomendarías abrazar la etapa, el duelo, el dolor y eventualmente voltear a ver y cambiar la perspectiva, ¿no? De lo que te dejó esa relación, esa situación, ese despido, esa ruptura o lo que sea. Sí, aceptarla, yo siempre le digo a las personas, ese paradigma de la psicología es un poco antiguo de evitar la emoción y quedarte en un duelo sufriendo. Eso para mí es antiguo. Respeto a los colegas que hacen eso, pero para mí el concepto de duelo puede ser mucho más rápido. Entonces es aceptar, sí, porque tienes que aceptar que está pasando. Si niegas, sufres. Entonces, acepto el dolor, acepto que tengo tristeza, acepto que estoy angustiado, sí, perfecto. Y después les enseño las técnicas, que las enseño en el curso inicial, Cambia tu mente, cambia tu vida, para que el cerebro pueda reprogramar eso de manera favorable y no se quede el trauma grabado en nuestro cerebro. Entonces, son técnicas autoaplicables para que digas, siento tristeza, sí, ¿cómo está? Altísima, bien. La trabajas con estas técnicas, baja a cero y ahí puedes, el cerebro ya apagó el incendio, no está más en lucha-huida que ese sistema de emergencia y de estrés, y puede ver con claridad lo que aprendió y hasta agradecer lo que más dolió. Es un proceso, pero sí es más corto de lo que las personas piensan, no tienes que estar más 15 años en terapia o un duelo de 10 años de porque perdiste un ser amado o una ruptura amorosa. Eso es antiguo. Es antiguo y usa un poco esa victimización y esa adicción a esas moléculas, ¿no? Ese tema de estar pensando y así hacerte la víctima y que todo el mundo esté compadeciéndote y entonces eres de repente el centro de atención de tus amigas o de tus amigos, porque pobrecita, pero no te das cuenta que te habitúas a sufrir, ¿cierto? Totalmente, ahí alimentas esa adicción celular de la que hablábamos hace un rato. Yo fíjate que hace poco debatía con una amiga y yo le decía, es que bueno, cuando cambias tú, cambia tu perspectiva y cambia tu relación con todo. Entonces filtras o sueltas o te desatas de ciertas cosas o cambias la manera en la que te relacionas. Pero ella estaba muy terca y yo creo que esta es la creencia principal. Tú me vas a corregir, a lo mejor ella estaba bien o no, que si tú cambias, todo por consecuencia cambia, pero en esencia. O sea, si tú a mí no me caes bien, y esto es lo que más o menos ella me decía, o tú eres malo conmigo, abusas de mí, me golpeas en la relación, eres mal amigo, yo qué sé. Y yo cambio y me vuelvo una especie de monje tibetano, entonces tú automáticamente vas a cambiar y vas a ser bueno conmigo. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan delgada es la línea entre cambiar yo, que cambie el otro, o nada más es una percepción y entonces filtro? Explícanos un poquito de eso, porfa, Juan Lucas. Bueno, es muy interesante y es un punto que se une en muchas teorías psicológicas y espirituales, ¿no? Como lo que tal vez muchos habrán escuchado como el concepto de sombra de Jung o la ley del espejo, que los demás te reflejan cosas como espejos.
No sé si es 100% así de que cambie y todos los demás van a cambiar, porque cada uno tiene su libre albedrío y algunos no quieren cambiar, pero sí lo que pasa es que cambia tu percepción. Si tú cambias y dejas de querer cambiar a los demás, por ejemplo, el ejemplo que dabas tú, me caes mal, alguien me cae mal. Si yo trabajo en mí, eso que me da rechazo en el otro, probablemente el otro está haciendo de espejo. Si el otro es malhumorado, negativo, pesimista y a mí eso me choca en el otro, como dicen aquí en México, lo que te choca te checa. Si reviso eso en mí, me doy cuenta que yo también en un punto soy así, aunque sea inconsciente, lo reviso, me doy cuenta sinceramente y lo limpio en mí, lo sano en mí, me lo perdono, automáticamente voy a dejar de señalar al otro con esa cualidad que lo acusaba y lo juzgaba. Eso sí o sí. Me acuerdo de un ejemplo, y lo mencionas también en tus posts, de que cuando señalas a alguien, Tres eh, dedos te apuntan a tres ti. dedos te señalan a ti. Entonces, si tú estás en una relación tóxica y le dices al otro que es tóxico, o si estás en un trabajo que no te gusta, o muchas cosas que podrían no ser armónicas en tu vida, tienes que darte cuenta 3 veces más en lo que estás haciendo tú. ¿Es correcto esto? Correcto, sí, ese es un proverbio oriental que tiene mucha de sabiduría, que se relaciona con la teoría de Jung y muchas otras cosas, que es lo que te molesta a los demás, seguramente está reflejando una parte de ti que rechazas y no quieres ver. Pero al ego no le gusta darse cuenta. No nos gusta creer que tenemos la razón, que somos las víctimas, que todos los demás son los villanos. Y así nos educaron también, Juan Lucas. Sí. Fíjate que, y con eso voy a dar pauta a una pregunta que es, ¿qué pasa cuando te das cuenta que lo que te educaron a ser, buscar, tener, no te hace feliz? ¿Se vale reprogramarte? ¿Es muy complicado? ¿O tienes que seguir jugando en el tablero en el que estás, en la sociedad en la que estás? ¿O se permite romper esos paradigmas? Sí, para mí se permite y se debe romper los paradigmas que te hacen sufrir, porque no vinimos a sufrir a este mundo. Entonces, si tu educación, tu religión, tu cultura te hizo sufrir y tienes la conciencia para darte cuenta a cierta edad, para mí hay que romper con eso. El que está bien con eso y está en paz, perfecto, libre albedrío, libertad de cada uno elegir. Pero si alguien dice, yo no estoy feliz con esta cultura, con esta religión, esto me está haciendo mal, quiero reprogramar, romper, aprender otra cosa nueva y ser más libre, es totalmente válido y yo fomento a que la gente sea feliz. Así que si tienes que romper incluso paradigmas familiares muy fuertes, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque te vas a enfermar, si no. ¿Qué pasa con el paradigma de cásate, ten hijos, vive una vida tradicional con tanta complicación actual para conectar con las personas? Tú, Juan Lucas, yo sé que siendo latino y teniendo una esposa y unos hijos preciosos y una relación todo bien, pues bueno, agarraste ese camino y te resultó. Pero Juan Lucas Martín pudo haber sido feliz, soltero, sin hijos y en un camino, no voy a decir solo porque siempre estás rodeado de gente y demás, pero sin pareja y sin hijos, bajo una vida no tan tradicional o un poco más tirada a lo europeo. Yo creo que todos podemos ser felices y si eliges conscientemente, no como una reacción y un escape, conscientemente, que es dándote cuenta de lo que estás eligiendo, estar solo y convertirte en monje o estar solo en la ciudad y no estar con nadie, si te lo propones puedes ser feliz. Yo particularmente elegí conscientemente compartir la vida con mi esposa, con una compañera, tener un hijo. Entonces, creo que es una elección consciente. Lo que te hace sufrir es cuando reaccionas inconscientemente y después ya pasan años y te diste cuenta que hiciste un montón de cosas que no querías, que era para cumplir mandatos o familiares o paradigmas. Pero si lo haces consciente, puedes ser feliz en cualquier circunstancia. El tema está que tengas algo que te llene y que no necesites a los demás para ser feliz. El problema viene cuando te apegas y dices, necesito una pareja para ser feliz, necesito estar trabajando para ser feliz, necesito una casa para ser feliz. Ahí está el problema. En realidad no necesitamos nada ni a nadie, se desarrolla internamente ese estado, pero después quieres compartirlo con alguien, bien, es válido que quieras compartir ese amor con alguien. O sea, Juan, ¿podrías afirmar que la meta en la vida para ti, y eso es lo que crees en general, yo lo compartiría, es ser feliz y ya tú vas llenando, imagínate que la felicidad es una maletita y tú la vas llenando de lo que tú quieres en torno a tu felicidad, o la felicidad es una fórmula preestablecida para todos? No, para mí no es una forma para todos, pues hay muchas personas que son felices en un estado y otra dice yo así no podría ser feliz nunca y soy feliz aquí y de diferente manera. Creo que es del desapego.
lo que se tiene que dar cuenta uno, que es no necesitar. Si necesitas, ahí es la causa del sufrimiento. Entonces, la felicidad es un estado, no es una emoción. Puedes estar triste y ser feliz al mismo tiempo. Es un estado donde no necesitas nada ni a nadie y sabes que lo principal es el amor a ti. Y si te amas a ti, puedes amar a los demás. Si no te amas a ti, vas a estar peleado con los demás y con el mundo. Entonces creo que vinimos a amarnos y a amar. Amarte a ti, eso me encanta. El amor propio es un tema que está, vamos a llamarlo, muy de moda en la actualidad. Todo el mundo lo estamos hablando, es algo que ya entendimos que se necesita, pero que básicamente es un concepto como el amor, que quedó medio ambiguo, que se menciona en redes, pero que nadie o no muchos saben cómo ponerlo en práctica. ¿Qué es el amor propio para ti, Juan Lucas, y cómo podrías ponerlo en práctica para que no quede solo en una idea que lleve al egocentrismo, al narcisismo y que realmente pueda ser algo que te nutra y que eventualmente proyecte a los demás? Es estar en paz con uno, es perdonarte todo lo que te tienes que perdonar, es sentirte completo y llega un punto que dices, ahora quiero compartir este estado con los demás, el dar. Tú hace un rato me preguntabas como tips para que la gente que está comenzando empiece a sentirse bien, agradecer y dar, porque pidiendo jamás te vas a sentir completo, le estás pidiendo a gente, a la vida, a Dios, cosas que las tienes que desarrollar tú. Entonces, cuando te sientes completo, quieres dar. Y cuando das, te das cuenta que es el estado más lindo que puede haber. Y sí, la autoestima está muy vapuleado y distorsionado ese tema. Pero es importantísimo, porque si estás en paz contigo, estás en paz con los demás. Te sientes mal contigo, vas a pelear con todos y con la vida. Entonces, el amor propio es la base para que después haya relaciones sanas. Y para eso tienes que sanar todas las heridas de la autoestima, que es la percepción que todos los demás tuvieron de ti y te fueron devolviendo como feedback y te hiciste una imagen de quién eres, pero a veces no es quién eres lo que los demás te devolvieron, fueron sus proyecciones. Entonces hay que sanar el pasado y las heridas de autoestima para estar en paz con uno y después en paz con los demás. Y sanar podría ser tan fácil y tan básico como cambiar la forma de pensar sobre esa situación. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo soy partidario de que tiene que ser muy rápido y es rápido. Hay tecnología avanzada en psicología y son las técnicas que yo enseño en los cursos. No tienes que estar en terapia 15 años hablando, sin hablar, cerrando los ojos, haciendo trabajar a los hemisferios cerebrales. El cerebro reprograma, cambia tu percepción y puedes sanar un trauma de toda una vida en minutos. ¿Qué pasa? Hay una frase que me encanta y se volvió mi mantra, mi filosofía de vida, lo que rige mi vida. Es como lo mismo que compartimos motivadores como tú, como yo Dispensa. Y es tan sencillo como piensas, sientes, como sientes, actúas y como actúas te va. Todo este ciclo, que para mí es un hábito, o sea, la forma en la que piensas es un hábito, la forma en la que sientes es un hábito, también detonado por la forma en la que piensas, y la forma en la que actúas es un hábito que te trae consecuencias buenas o malas. Por eso la gente que parece que todo le sale bien, pues es porque se habituó a pensar, sentir y actuar bien. Y la gente que parece que todo le sale mal es porque hizo lo mismo, pero en lo contrario. O sea, tiene un origen, una raíz distorsionada, errónea o que no funciona para la vida actual, ¿no? Para el mundo actual. Se quedaron en la prehistoria o se quedaron en el mundo de carencia del que estamos hablando en vez de voltear a ver la plenitud. Yo te quiero preguntar, ¿cómo haces tú para observar ese hábito y trabajarlo todos los días? O sea, ¿cómo Juan Lucas puede en un instante, cuando le llega un pensamiento negativo, cambiarlo a algo más objetivo o positivo para que su acción y sus consecuencias sean mejores? Porque eso es otra cosa. Todo el mundo te dice, piensa positivo, piensa bien, actúa bien. Ok, Juan Lucas, ¿cuál sería tu hack, así en cuestión de minutos, para que cuando les llegue un pensamiento negativo que los quiera hacer actuar mediante su cerebro reptiliano y querer reaccionar y demás, cómo pueden cambiar ese chip y actuar diferente? Bueno, no todo el tiempo me doy cuenta, ojalá me diera cuenta todo el tiempo de cada pensamiento limitante que tengo que transformar, pero con la práctica uno se va haciendo cada vez más consciente y así como el consejo para darse cuenta principal es la respiración, detener un minuto, respirar y eso te da esos segundos de pausa antes de reaccionar y observarte. Es que estoy pensando, la meditación te ayuda mucho, por eso cuando empiezas a meditar la mente no puede estar en blanco nunca.
pero te haces amiga de la mente y te observas qué estás pensando de la vida, de ti, del dinero, de las relaciones, del trabajo. Si te observas, te das cuenta de los pensamientos y es el primer paso para identificarlos, aceptar que los tienes y reprogramarlos. Y cierto o falso, Juan Lucas, las emociones son un gran termómetro de esos pensamientos. Si tú estás pensando algo que te hace sentir ansioso, estresado, molesto o algo, es una señal clara de que algo tienes que cambiar ahí, porque te está Sí. diciendo por ahí no, por ahí no. Y cuando te sientes en paz, que tú mencionas mucho la paz, tranquilo, en felicidad o lo que sea, es por ahí sí. ¿Es cierto esto o no tiene nada que ver cuerpo y mente? No, 100%. El pensamiento dispara una emoción y la emoción dispara más pensamientos. Corazón y cerebro empiezan a retroalimentarse. Así que totalmente cierto que si controlas los pensamientos, automáticamente los sentimientos se controlan. La amígdala, que es el centro emocional que tenemos en el cerebro, de los más importantes, está como un centinela checando todo el tiempo al corazón, la frecuencia y la variabilidad cardíaca. Si se da cuenta que se alteró un poquito el corazón, dispara lucha-huida, adrenalina, noradrenalina, cortisol. Entonces, cerebro y corazón están comunicados todo el tiempo. Así que sí, tiene que haber una coherencia cardíaca. Te voy a poner en un papel, en un escenario en el que la mayoría de mis seguidores, seguidoras han estado y seguramente tú antes de casarte, yo ahorita que estoy soltero. Todo esto a mucha gente le puede sonar muy romántico, muy científico, muy bonito, pero a ver, hazlo, ¿no? A ver, aplícalo. ¿Qué va a pasar si Juan Lucas estuviera en una realidad paralela y está hablando con alguien que le encanta? Vamos a suponer tu esposa cuando era tu novia, antes de que ya tuvieras esa certeza de que estaba contigo y te deja de contestar un mensaje, te deja de buscar, te deja de llamar. ¿Cómo evitar ese estrés, ese sobreanálisis, esa ansiedad, ese alimento de inseguridades y pasarle la vuelta a la página o cambiar la circunstancia a tu favor? ¿Cómo podrías hacer algo así para que la gente vea que todo este romanticismo científico Ajá. funciona? Y primero controlar la mente, porque empiezas a hacer suposiciones, empiezas a hacer teorías imaginarias de un mundo que tal vez no es, tal vez el otro está trabajando y no te contestó, la persona que te gusta y está soltero y te empiezas a maquinar creando ansiedad y miedo. Así que primero no hacer suposiciones, controlar tu mente. Y si la ansiedad es muy fuerte es porque tal vez sufriste otros abandonos que te está despertando ahora esta nueva situación, el pasado, como una tecla, un tablero, se empiezan a encender las lucecitas del pasado. Ahí aplicaría las técnicas que le enseño a las personas. La mayoría de mi audiencia es gente soltera. Puede ser porque enviudaron, puede ser porque no han tenido la suerte de encontrar, atraer o construir el amor según la teoría que quiera seguir. Puede ser porque acaban de terminar una relación o lo que sea. Ok, Y muchos, yo me he encargado de decirles hasta el cansancio que la soltería es una etapa de reencuentro contigo, de abundancia, de cosas que puedes hacer para ti y contigo, pero la verdad es que muchos la siguen viendo como una carencia, como un tema de llegar o sea, como que no, sienten que no son suficientes, sienten que no los aman porque ellos tienen algo malo. ¿Qué opinas de la soltería, Juan Lucas, en esta época que es un poco complicada porque mucha gente o mujeres se han empoderado, entonces ahora ya no quieren estar tanto en una relación, pero por otro lado el sexo es muy fácil, pero por otro lado hay gente que todavía somos de generaciones con educación pasada? ¿La soltería para ti es algo positivo? ¿Es algo negativo? ¿Es un reflejo de la sociedad que vivimos? Cuéntame cómo viviste tú tu soltería. no, para mí no es ni positivo ni negativo, es un estado más vital que puede atravesar una persona. Y si es elegido, perfecto, hasta cuando lo elijas, trabaja en ti, por si un día ya quieres formar una pareja, una familia, estés preparado para dar, y no para estar pidiendo y reclamando. Porque el enamoramiento dura muy poquito, entonces es un periodo. Después empieza el amor de verdad, donde empiezan los reclamos y pasar facturas. Entonces, lo elijas o, o no quieras estar ahí y estás igual soltero o soltera, ambos yo creo que tienen que servirte esas etapas para prepararte para algún día estarlo. ¿Qué quiere decir eso? Reparar tu autoestima en esa etapa, no vivirlo como carencia, de quiero tener pareja y no puedo. Eso es
lo está rechazando, no lo estás atrayendo. Es, me voy a dar a mí, me voy a amar a mí, me voy a colmar de cosas buenas a mí, voy a reparar mi pasado, mis carencias, mis traumas, mis relaciones anteriores, para empezar a darme a mí, hasta un punto que me sienta tan en paz conmigo que diga, ahora estoy preparado para dar mi amor a alguien más y compartir la vida sin reclamar nada. O Así sea, sí, sigue siendo la misma percepción y la forma en la que piensas de X cosa, ¿no? sí, sí, porque si quieres estar en pareja con ansiedad, vas a encontrar a alguien que te va a hacer sentir la misma ansiedad que tienes ahora. Va a estar un poco disfrazado al principio de esta es, este es, y después vas a empezar a reclamarle cosas que no tienen nada que ver con esa persona. En realidad se la estás reclamando al cariño que no tuviste de tu padre, de tu madre, de la pareja anterior y te quedaste traumado. Entonces, creo que dos personas que se aman a sí mismas y están preparadas para dar y ahí comparten, ahí no hay conflicto. El problema es que no nos enseñaron esto nos deberían enseñar en el secundario, para que cada uno sane sus propias heridas, se ame y después se elijan desde ese lugar maduro. Pero nos hemos juntado Total. siempre desde las carencias. Irónicamente, cuando tú ya estás bien y sanaste y maduraste y te vuelves una persona completa, es cuando puedes conectar con alguien a partir de la abundancia de un tema Exacto, sano y no desde la carencia y la toxicidad. ¿Estás de acuerdo? exacto, yo me siento feliz así, no me hace falta nada, pero tengo ganas y quiero compartir la vida contigo y darte a ti, que tú me des amor y juntos nos elevemos. Pero como nos enseñan eso, nos juntamos de las carencias y después hay que trabajar eso, cada uno en pareja, para poder estar ahí parejos, ¿Y como cómo dice. no caer en el ego, Juan Lucas? O sea, porque estamos en una época, o por lo menos así la percibo yo, en la que escuchamos tanto por todos lados de ámate a ti, ámate a ti, ámate a ti, tú eres prioridad, tú eres lo primero. Y sí es cierto, pero entonces llega un punto donde estoy tan ensimismado, o la gente está tan ensimismada, que ya no puedo conectar con alguien porque confundí el amor propio con ego, confundí el nutrir mi vida con estar saturado de trabajo. ¿Cómo podemos diferenciar el ego del amor propio? No, yo creo que no te va a pasar eso. Yo creo que no pasa eso. Cuando de verdad sanas tu autoestima y te amas a ti, te valoras, no permites que nadie más te falte respeto, no permitas que nadie más te desvalorice, no vas a lugares donde te hace daño. Cuando empiezas a amarte de verdad, no pasa que te pones ensimismado en el ego o te vuelves narcisista. Al contrario, el narcisista en realidad está herido. El que tú ves que parece engreído, fanfarrón, el narcisista en realidad está muy herido. Se ve el ombligo porque no puede mirar para adentro y no puede dar a los demás porque vive como una ilusión de que demuestra al mundo que tiene mucho y no siente una carencia adentro terrible. Así que no, yo creo que no tengan miedo de eso. Lo que sí no es una frase hecha de ámate a ti mismo. Sí, bueno, pero tienes que sentarte todos los días a sanar lo que no te permite amarte, que es todo lo que no te perdona, lo que te recriminas, sigue yendo a lugares donde te faltan el respeto y te desvalorizan. Entonces hay Claro. que hacer esa maestría interior, no es solo decir la frase me voy a amar y listo, no. Hay que cambiar un montón de cosas dentro y no tengan miedo de que te vas a convertir en un narcisista. No, al contrario, las personas que hablan desde el ego, actúan desde el ego, tienen carencias, son niños o niñas heridas, pero con cuerpo de adulto. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando veamos una persona con ego o nosotros sintamos que nuestro ego está dominando nuestra vida es porque tenemos temas que trabajar. 100%, 100%. Totalmente de acuerdo. Para cerrar, antes de despedirnos, una última pregunta se basa en todo esto que hemos hablado del origen de nuestra felicidad o nuestro sufrimiento, que son los pensamientos. Juan Lucas, ¿qué tan cierta, falsa o qué opinas de una frase que es lo que crees es? Eh, sí, es verdad, alguien que cree algo internamente, para esa persona es eso. Bruce Lipton dice, la creencia tiene más poder que la realidad. Entonces, si yo creo que soy malo para hacer desempeño en tal trabajo, pueden venir 1000 personas a decirme, no, Juan, tú eres buenísimo y no les voy a creer. Entonces, sí tiene algo de cierto eso de si tú lo crees, para ti es, no importa que los demás te digan lo contrario y te digan cosas buenas. Si no cambias tu creencia, no te lo vas a creer. Eso, Total, o sea, tu percepción es tu realidad y para sí, cambiar tu realidad empieza por cambiar tu percepción. 100%. Sí, y eso, Totalmente. sí, lo explica Bruce Lipton desde la epigenética, así que imagínate,
el poder que tiene eso.